¿Qué tal, equipazo? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles y comenzar la semana con ustedes, con los amigos del en vivo, terminar un mes con los amigos del Cómo en Vivo, comenzar el 8º mes de este 2023 y que te la gano, Carlos. Me la ganaste, Blanquita, efectivamente. Y es el 8º mes, en efecto, ya de este 2023, el que comienza justo este viernes 1 de agosto del 2023 en la transmisión como en vivo, pero para nuestros amigos que están en el en vivo, todavía es lunes 31 de julio del 2023, pero efectivamente, así de rápido ya nos acabamos un mes más de este 2023. Así es, llegamos a la segunda, ya 2/3 partes Sí. del Sí. 2023. Ya Se va llevamos rápido, 2/3 partes, dos efectivamente. Nos terceras falta una tercera nada más por acabar. Así es, así es. Bueno, espero que le estén pasando muy bien, qué bueno que se están sumando. Elizabeth López, no te habíamos visto por aquí, qué bueno que andas por acá, bienvenida. Querida Caosfera, qué bueno que andas por acá también, por supuesto, nuestra moderadora en YouTube, Antonieta Carreón y la profesora Esther Alcántara también. Sean muy bienvenidos todos y los que se vayan sumando a lo largo de los próximos minutos. Mientras ellos se van sumando, mientras el resto de la banda se va sumando, nosotros nos arrancamos con los hashtags en tendencia de hoy. Detuvieron a un representante. Y vamos a arrancar con los hashtags en tendencia de hoy, Blanquita, muy ¿Sí? importantes, por supuesto. Hoy nuestro primer hashtag en tendencia de hoy, vamos a tenerlo en estos instantes por acá, es losetas. Así ¿Y por es, qué razón, Blanquita? ¿Por qué razón es Zetas nuestro primer hashtag en tendencia de pues hoy, porque lamentablemente? detuvieron al representante, por ahí decían que un embajador de los Zetas es Sí, demasiado un gracioso. embajador. Parece que si lo empezamos a llamar así, cometeríamos un gran error de darle un estatus que por supuesto no le corresponde porque no dejan de ser criminales. Pero bueno, Claro. al operador en España de los Zetas, se sabía que el cártel Jalisco, que el cártel Jalisco Nueva Generación o que el cártel del Golfo de Sinaloa podrían estar, sí, pues repartidos en otras partes del mundo, pero de los Zetas yo hasta ahora, bueno, sí, se escuchó algo en 2016 que detuvieron a una persona también de los Zetas, y ahora pues en España otra vez detienen a este individuo después de pues un trabajo de inteligencia, así como lo describe la oficial a la que estamos observando, Carlos. Sí, efectivamente, Blanquita. En realidad es esa la nota, no hay mucho más que abordar o mucho más que agregar sobre la circunstancia. Lo único que sí llama la atención, evidentemente, pues es que tenemos material de exportación, efectivamente, en lo que se refiere, por supuesto, pues a grupos criminales, y eso es desafortunadamente lo malo del asunto. Deberíamos de tener material de exportación en otro tipo de asuntos, como lo hemos visto, ¿no? Tenemos material de exportación, por ejemplo, cuando hablamos de olimpiadas de matemáticas, cuando hablamos de otro tipo de competencias incluso, pero en este caso de lo que estamos hablando simple y sencillamente es de la detención de la cara visible de los Zetas en Europa, la cual supone el segundo gran golpe de la Policía Nacional contra organizaciones criminales mexicanas. El objetivo es evitar que se implanten, que se establezcan en España. Fueron agentes de la Policía Nacional los que detuvieron en Madrid a quien dicen es el representante en Europa de los Zetas. Detuvieron a otras 4 personas y además intervinieron 400 kilos de cocaína, 220,000 euros en efectivo, 2 vehículos, 10 teléfonos y más documentación de interés. La operación se llevó a cabo con la colaboración de la Policía Nacional de Colombia y con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos y constituye el segundo gran golpe de la Policía Nacional contra organizaciones criminales mexicanas. La investigación comenzó con la figura sobre la figura del responsable de los Zetas en Europa. Es un narcotraficante, se dice que si bien tenía su residencia en Madrid,
se caracterizaba por llevar una vida nómada, se andaba moviendo y por eso se complicaba el trabajo de los elementos de la policía. Bueno, pues con el desarrollo de las pesquisas lograron cercarlo y en los últimos meses, pues a pesar de que incrementó sus medidas de protección, pues a pesar de ello lograron detener a este sujeto, apodado como el Repetido, nombre atribuido a un hermano trillizo de origen colombiano conocido en el mundo del narcotráfico. Dicen que así detectaron un encuentro que habría mantenido el mexicano con alguien apodado el Repetido, y de esa manera pues fueron ligando los cabos para dar con este líder de los Zetas en Europa, Blanquita. Así es, y además es muy curioso, Carlos, porque pues ya se han convertido, cuando hablamos de globalización, todo se globaliza, prácticamente todo se globaliza, e incluso esto, y los Zetas no son la excepción, porque este individuo, según entiendo, era de origen marroquí, o era marroquí. Así es. Entonces eso le permitía moverse con mucho más libertad. Hay muchos marroquíes en España, particularmente al sur de España. Le permitía moverse con mucha mayor libertad por esa zona y desde luego por el resto de los países, hasta llegar a Países Bajos. Los países de Europa, los países por lo pronto que forman parte de la Unión Europea, eso se lo permitía con más facilidad. A España ha estado muy atenta. Yo veo difícil que no estén operando en alguna medida a algunos cárteles de la droga extranjeros, por decir, mexicanos o de otra nacionalidad, que no sean españoles, dentro de ese país. Yo creo que es muy difícil contenerlos, por lo mismo que dije al principio, porque la globalización es generalizada y es en todos los ámbitos, incluso en los ámbitos de la ilegalidad, lamentablemente. Así es. Y es, insisto, la segunda vez que detienen a alguien. Ya en 2016 se había registrado la detención de otra persona. No recuerdo el nombre, a ver si lo veo por aquí. Bueno, no importa, pero en 2016 sí hubo otra persona detenida también allá en Madrid, precisamente. El 18 de marzo de 2016 fue detenido un traficante mexicano que fue identificado como enlace de los Zetas. Es información de Infobae. Se trataba de Juan Manuel Muñoz Luébano, alias El Mono. Esta fue la primera detención de alguien coligado a los Zetas. Entonces, no sé, no me cabe en la cabeza, Carlos, no sé tú qué opines, amigos del equipazo, que en 2016 detuvieron a ese amigo y por lo tanto las acciones se detuvieron, y hasta ahora, 7 años después, detienen a otro para evitar que establezcan su mercado, cuando a mí me parece que después de 7 años ya debe estar más que bien establecido el mercado, ¿no? En pequeños grupúsculos en distintos lugares. Sí, yo también coincido contigo, pienso igual. Yo también creo que al final de cuentas, pues es un golpe que logran dar y efectivamente, pues es un buen golpe. ¿Afecta a nuestro país de alguna manera? No sabría decirlo, en el prestigio por lo menos, en el hecho de que se esté hablando de que grupos criminales o integrantes de grupos criminales mexicanos se encuentran hasta Europa, hasta España, pues evidentemente puede ser una afectación importante para la imagen de este país y sobre todo pues para la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, que como todos sabemos, pues él siempre ha buscado la manera de ponderarla, de resaltarla y de decir que es eficiente, de decir que funciona y que eso es en comparación con lo que ocurría en el pasado. Cuando vemos que al final de cuentas, pues también siguen existiendo prácticamente las mismas estrategias que en los anteriores gobiernos, aunque el presidente dice que no es lo mismo porque se están atacando ya las causas, bueno, pues tal vez en eso tenga cierto grado de razón, yo lo creo así también, por lo menos, pues con las becas, con los programas del bienestar que otorga, con todos los programas que existen, pues es comprensible que quizás de alguna o de otra manera esto funcione como una forma de atacar esas causas a las que se refiere el presidente, pero también sabemos que el asunto pues no se va a resolver de la noche a la mañana y por lo pronto, pues el que hayan detenido a un líder de los Zetas de México, aunque sea marroquí, pero el grupo criminal de los Zetas es de México, y que lo hayan detenido en España, pues
sí es una manchita por lo menos, entiendo yo, para los parámetros que le gusta al presidente manejar informativamente hablando, ¿no? Claro, claro. Pues sí, bueno, pues esa es la razón por la que los Zetas, o Zetas más bien, es el hashtag en tendencia del primer hashtag de esta noche. Dice Elizabeth Aguirre que para el Palacio es suficiente, pero la verdad no es así. Quiero decirle a Elizabeth Aguirre que nos unimos a su dolor, a su pena. Dice que está con el corazón roto porque antier nos dice falleció una de mis mejores amigas. Bueno, pues ánimo, querida Elizabeth, pues resignación y qué bueno que tuviste la oportunidad en todo caso de convivir con ella y de quererla, ¿no? Y demostrárselo seguramente. Bienvenida Carmen Castro, que ya estás en Facebook, mi apuchona, también bienvenida. Por acá quería yo saludar a los relojes de Sergio, que hace mucho que no lo veía por acá. Saludos, claro. Anda, los relojes de Sergio, Lupita Ortega, Mayra, Fabiola Guzmán Santoyo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vámonos al siguiente hashtag en tendencia de hoy. Venga. Carlitos. El siguiente hashtag en tendencia de hoy, Blanquita, pues es, si no me falla la memoria... Autopista del Sol. Autopista del Sol, pero es que no lo había yo colocado aquí, déjame lo cambio porque había dejado el anterior. Entonces, es Autopista del Sol, efectivamente, nuestro hashtag en tendencia de hoy, el segundo hashtag en tendencia de hoy, y es lamentablemente por hechos violentos que ocurrieron allí, Blanquita, en la Autopista del Sol precisamente. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho, fue cuestionado sobre lo ocurrido en esta zona en la mañanera de este lunes. El presidente contestó que todavía no había claridad. Por supuesto, de lo que estamos hablando, pues es de que hubo 2 homicidios en un primer caso, que es el que quizás ha llamado más la atención, porque se habla de que fue asesinado el empresario José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo José Manuel Fuentes Calvo, este último de 20 años de edad nada más. Ellos fueron asesinados la noche del sábado pasado en la Autopista del Sol, en el estado de Guerrero. La Autopista del Sol es esta carretera, esta autopista de cuota que lo lleva uno pues directamente al paradisíaco puerto de Acapulco. En este contexto fue que el presidente López Obrador lamentó en la mañanera la muerte del empresario y de su hijo, quienes después se supo eran allegados de Marcelo Ebrard Casaubon. Lo que dijo el presidente López Obrador fue: todavía no se tiene mucha claridad sobre el caso. Son 2 homicidios muy lamentables en la carretera de Iguala a Chilpancingo. A él y a su hijo, fue lo que mencionó López Obrador, pero al mismo tiempo también reveló que se registró otro homicidio cerca del lugar, incluso con poca diferencia de tiempo, por lo que podrían estar relacionadas las muertes de alguna forma. Relacionado a un conductor de una camioneta de transporte de pasajeros con poca diferencia de tiempo, y se considera que fue por lo mismo, así dijo el presidente. O sea, se piensa que el señor de la camioneta vio algo sobre el crimen del señor y de su hijo y por eso también lo asesinaron. Y se está investigando, y cuando tengamos más información, pues vamos a informar. Eso fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en pocas palabras, pues son las razones por las cuales Autopista del Sol es nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy, Blanquita. Así es, se ha convertido en un lugar muy inseguro, desafortunadamente. La recomendación es que hay personas que les gusta viajar de noche para llegar muy tempranito a Acapulco, a alguna de las hermosas playas guerrerenses, pero la recomendación ahora es no circular después de las 18 horas, porque en ciertas zonas es bastante más peligroso. Entonces, pues hay que tomarlo desde luego en consideración. Es una pena de verdad que ese tipo de cosas estén ocurriendo en esta autopista, tanto que costó, tanto que se invirtió en ella y tanto que cuesta pagarla, para que cuando no es un bloqueo carretero, una toma de casetas o sean ese tipo de cosas, ¿no? Con ponchallantas o este tipo de cosas. Pero si me permites, Carlos, la licencia. Ahí vi, fíjate que me sacó de onda cuando vi esa fotografía con la camioneta y luego vi la imagen y dije, esa se parece a la conductora de programas, estos escándalos. A Laura Bozzo. Entré en la nota, dije, sí, es Laura Bozzo, que denunció en diciembre, si no me equivoco, el año pasado,
que a ella la asaltaron o la intentaron asaltar, que encontró ponchallantas justamente en esa misma autopista, en ese tramo carretero, que es el que advierten que es el más, pues el más peligroso de la zona. Está entre, pues cerca de Chilpancingo, Cuernavaca, en el municipio de Eduardo Neri, es la zona más peligrosa, ¿no? Efectivamente, Blanquita. Sí, ¿verdad? Te decía que si me dabas chance, porque ya que estamos en el estado de Guerrero, la cosa está muy mal en Guerrero, muy, muy mal. Bueno, varios estados, pero también en Guerrero. Amagaron con pistola a un periodista en el estado de Guerrero y a su esposa para despojarlo de su camioneta. Fue el director de la agencia de noticias Guerrero, José Nava Mozo. Se llevaron la camioneta, fue un asalto a mano armada, le quitaron una Nissan NP300, no las conozco, bueno, es tipo Frontier, roja, modelo 2022, celulares, sus carteras, y eso sucedió ahí al sur de Chilpancingo, en la colonia Zipac. Ese fue un evento. Y quemaron 2 urbans con choferes dentro en Tixla, Guerrero. En Tixla, Guerrero ya se habían dado incidentes pues en el pasado. Lo que les narro ahora, estas 2 urbans, fueron a las 18 horas, eran de la ruta Copalillo-Chilpancingo. Fue hace 2 semanas cuando igual quemaron 2 taxis del servicio público de Chilpancingo, que detonó pues una jornada violenta allá en la capital. Ustedes lo recordarán también. Bueno, pues así está Guerrero, muy lamentablemente, mi querido Carlos, y se van sumando nombres de estados. Sí, hombre, eso es algo que por desgracia empieza a revelarse en diferentes entidades de la República Mexicana. Hemos hablado ya de cómo este tipo de eventos, de hechos de violencia, pues se vuelven focos rojos y sobre todo se vuelven un asunto de preocupación cuando estamos en vísperas de elecciones, Blanquita. El año próximo, elecciones, y bien sabemos qué fue lo que se dijo por lo menos, o lo que también se informó que ocurrió en algunos casos en otras elecciones intermedias. Se habla muchísimo, se ha hablado por lo menos de injerencia por parte de grupos criminales. En pocas palabras o en concreto del crimen organizado para tratar de influir, de poner o de evitar que pongan a determinados candidatos. No es nada nuevo, lo hemos revelado aquí, se ha platicado, es prácticamente de dominio público y por eso es que preocupa con mayor razón que sigan sucediendo este tipo de situaciones, porque lo único que demuestran, desde mi muy particular punto de vista, Blanquita, pues es que pues, los grupos criminales sí tienen control, por lo menos en determinadas zonas. Sí, 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 por supuesto. Bueno, pues así están las cosas, muy lamentablemente, y ese fue el segundo hashtag en tendencia de hoy. Y hace mucho que no íbamos a hablar de este personaje que nos causó muchos desvelos, muchas pesadillas, cambios en nuestro ritmo de vida, preocupaciones, lamentablemente pérdidas, angustias, pérdidas de seres queridos y pérdidas también económicas para todo mundo, en todo el mundo. Pero hoy se vuelve a hablar, el tercer hashtag en tendencia de hoy, mi querido Carlos, COVID-19. Efectivamente, Blanquita, COVID-19 es nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy y la razón es que la Universidad Nacional Autónoma de México fue quien lo revivió y lo trajo a cuento. Y es que emitió un comunicado la máxima casa de estudios que dice referente a la situación actual de COVID-19 en México y en la UNAM se informa lo siguiente. Dice la UNAM que en las últimas semanas se han registrado cambios en el comportamiento de COVID-19 en nuestro país, específicamente respecto al número de casos y la positividad de las pruebas de diagnóstico. Esto revela que el virus circula ampliamente a nivel comunitario en gran parte del país. Referente a los indicadores, hospitalizaciones, defunciones, variantes virales, estos se mantienen sin cambios que destacar. Pero a pesar de que la situación se encuentra en relativa calma y condiciones generales favorables, la UNAM recomienda en esta época del año y ante el inicio de las actividades de la universidad que se continúe con las medidas generales de prevención de contagios y complicaciones por COVID-19,
así como de otras enfermedades respiratorias. En pocas palabras, lo que dice la UNAM es que la gente que tenga síntomas de enfermedad respiratoria aguda, entiéndase gripe, catarro, tos, dolor de garganta, fiebre, la UNAM recomienda aíslense, descansen para recuperarse entre 3 a 5 días y no se automediquen. Y en caso de tener síntomas de enfermedad respiratoria aguda, usen en todo momento también cubrebocas durante la convivencia con otras personas. Dice la UNAM, y esto es por lo que seguramente llamó todavía mucho más la atención el asunto, el uso del cubrebocas al permanecer con varias personas durante más de 30 minutos en lugares cerrados con poca o nula ventilación. Es la recomendación que revive la máxima casa de estudios. Blanquita, en pocas palabras, pues son las recomendaciones que todos conocemos, pero que prácticamente ya muy pocos seguimos, ya se nos olvidaron, ¿no? Sí, se nos están olvidando poco a poco, naturalmente. Bueno, el COVID llegó para quedarse, vamos a estarlo padeciendo habitualmente, así es que, como la influenza, así es que, como dije, habitualmente, y deberíamos, por lo tanto, habituarnos a ciertas normas, ¿no? A la desinfección de las cosas, es algo que nos va a hacer bien para toda la vida. Tengo amigos, conocidos, vecinos que siguen llevando con el súper a casa y se siguen desinfectando o lo siguen desinfectando como debió haber sido siempre, limpiarlo por lo menos y demás. Y también es muy curioso porque yo ya había leído sobre el repunte de cifras de COVID hace como 3 semanas, que se registraba un repunte de cifras de COVID en México. Y me llamaba la atención que no había oído que no había oído mencionarlo concretamente a las autoridades, ¿no? De manera oficial, digamos, hasta ahora que lo menciona la UNAM. No me extraña, digamos, que ya se habían tardado, ya lo esperaba. Te das cuenta en tu pequeño mundo, ¿no? De que dices, ya nadie se enfermaba y de repente el vecino de enfrente y un par de amigas me dijeron que estaban enfermos de COVID, ¿no? Que les había dado COVID por segunda o por tercera vez en algunos casos. Y de inmediato, lo que uno en automático me parece que tiene que hacer es, caray, si hay gente cercana o relativamente cercana a mí, aunque con las amigas haya sido por teléfono y el vecino está cruzando la banqueta, en la calle o lo que sea, dices, esto me está dando señales de que algo está pasando. Ya no había sabido yo de casos, ahora ya sé de casos, pues mejor hay que protegerse en lugares cerrados y evitar, esto nos lo dijo el doctor Frisby mucho, evitar asistir a lugares donde hay grandes concentraciones de personas, pero a veces es inevitable, como cuando te tienes que transportar en el metrobús o en el metro o en un microbús, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí es imposible, ¿no? Hay lugares donde tienes elección, ¿no? Un concierto, cosas así, tienes elección de asistir o no, y entonces, bueno, de preferencia llevas el cubrebocas. Aunque también nos lo ha dicho el doctor, el que debe llevar el cubrebocas es la persona que tiene síntomas. Es correcto. Porque así se protege en un más alto porcentaje al resto de las personas. Si se lo pone el resto de las personas, la protección ya no es tan alta. Otro lugar donde me parece, por más que también el doctor Frisby nos haya dicho que los sistemas de purificación del aire mejoraron muchísimo, avanzaron mucho durante la pandemia en los aviones, creo que como está uno mucho tiempo en el aeropuerto, en los aviones, cerca de gente y demás, lo ideal de verdad me parece que es en la mayor parte del tiempo posible utilizar el cubrebocas. Aunque no tenga unos síntomas, a mí me parece, esta es una opinión ya personal, más allá de lo que nos haya dicho el doctor Frisby, al que le doy todo el crédito y todo el respeto y todo el conocimiento, pero yo como decisión personal, si siento que voy a estar mucho tiempo conviviendo con gente que ni conozco, y aunque la conociera, pero que voy a estar rodeada de mucha gente, respirando el mismo aire, poco más o menos, pues prefiero usar el cubrebocas, porque aunque no tenga yo síntomas, en algún porcentaje me defenderá de algún posible contagio, ¿no? Como más vale poquito, ¿no? Aunque sea poquito que nada, digo yo. No, y tienes toda la razón, Blanquita. Al final de cuentas, lo importante definitivamente es que sea uno el que se sienta seguro con las prácticas que realiza, en efecto. Y en ese sentido, pues claro que tiene validez, por supuesto, utilizar el cubrebocas, aunque tú no tengas síntomas. Si bien el doctor Frisby nos lo ha dicho, en efecto, que pues
a quien ayuda en efecto el uso del cubrebocas es a las personas que están enfrente del cubrebocas, que sí tiene síntomas, ¿no? Pero pues ya imaginémonos que ojalá todos fueran conscientes para saber que tienen síntomas y usar el cubrebocas. La realidad es que no pasa eso. Son, yo creo que incluso la minoría los que utilizaran el cubrebocas, aunque tengan síntomas, la mayoría les vale, creo yo. Puede ser que me equivoque, por supuesto, pero por eso es que digo, pues creo que tiene mucha validez tu postura de, pues ya que ellos no lo usan, pues yo lo usaré y de algo me puede servir. Ayudar. Claro. Dice Carmen, por eso hay que seguir con las medidas básicas de higiene. El lavado de manos es fundamental, Claro. ¿cierto? Seguir usando los cubrebocas y más si se usa transporte público como el metro. Elizabeth Aguirre Rodríguez, la última vez que me puse mal de la tos fue después de mi cumpleaños y duré 15 días, cuando antes de la pandemia me enfermaba incluso durante meses. José Ángel Matías también decía, agrega Carmen, y tener más cuidado si convivimos con personas mayores, mujeres embarazadas, personas con comorbilidades. Nunca está de más y más vale prevenir que lamentar. José Ángel Matías, ya nadie en el transporte usa cubrebocas, metro. Elizabeth, hoy que estuve en la Basílica hubo varios que sí llevaban cubrebocas. También he estado en el Hospital General y ahí, como en los demás centros de salud y médicos, ahí sí usan cubrebocas. Bueno, pues como siempre es una decisión en este momento sobre todo muy personal. De alguna manera siempre lo fue porque en México por lo pronto nunca se obligó al uso de cubrebocas, se dejó siempre en manos de las personas. Fuimos bastante más disciplinados las personas que las autoridades, los ciudadanos, las autoridades en su momento. Y hoy pues es cuestión de que cada quien tome la responsabilidad de ocuparse de su propia salud, ¿no? De manera muy consciente y responsable y cuidar a los otros. Sí, definitivamente. Pues ahí está. COVID-19 es nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy. Y llegamos de esa manera con esa musiquita que nos indica que tenemos ahora que presentarles justo las efemérides, lo que tenemos preparado para todos ustedes en esta ocasión. ¿Cuáles son las efemérides que tenemos preparadas para ustedes? Pues vamos a comenzar precisamente con el Día Mundial de los Guardas Forestales, que se celebra este 31 de julio. Es, por supuesto, el objetivo homenajear a los guardas forestales, o mejor conocidos como guardabosques. Estas personas, evidentemente, pues son también conocidas en algunos países como rangers, guardafaunas, agentes forestales, guardaparques, entre otras denominaciones. El rol principal de un guardabosques, en pocas palabras, es precisamente contribuir a la protección y conservación de las áreas naturales, no solo los bosques, los parques nacionales y estatales, la preservación de la flora y la fauna en general. Evidentemente, dependiendo de la legislación de cada país, los guardabosques están conformados por cuerpos especializados y disciplinados para el resguardo de las áreas verdes de los bosques y de los parques nacionales. Pues allí lo tienen. Este 31 de julio es el Día Mundial de los Guardabosques. Llegamos rápidamente al 1 de agosto, que se celebra el Día Mundial de la Alegría. Tengo la impresión de que hay varios días de la alegría, de probable. De la alegría, sí. Este fue instaurado en 2010, el que se celebra el 1 de agosto. Pero no está mal que se hagan días mundiales de la alegría. Fue iniciativa del colombiano Alfonso Becerra en un congreso de gestión cultural que se celebró en Chile. Al principio la fecha fue conmemorada en 14 países del mundo, poco más o menos, aunque hay que decir que actualmente es una celebración de carácter universal que sirve para reflexionar sobre la importancia de tener presente ese sentimiento de alegría en cada momento de la vida y además su poder transformador. Dicen los psicólogos que la alegría es una emoción pasajera
que se manifiesta por medio de la risa o la sonrisa. Aunque también es cierto que la alegría provoca manifestaciones de todo tipo, desde saltos, aplausos, bailes, cada persona la manifiesta de manera diferente, pero sí coinciden en señalar que la alegría es una emoción subjetiva y dependerá mucho de cada quien, pues determinar si la conoce o no, si la siente o no. Día Mundial de la Alegría. Exacto. Vámonos a la siguiente efeméride, correspondiente esta también al día 1 de agosto ya. Esta ya corresponde a nuestro martes 1 de agosto. ¿Cuál viernes, verdad? Ya quisiera yo que fuera viernes, no, hombre, martes 1 de agosto, exactamente. Bueno, pues el martes 1 de agosto es el Día Mundial del ARN, el famosísimo ácido ribonucleico. Tiene como objetivo esta efeméride dar a conocer la importancia de esta molécula que genera proteínas en el organismo. La efeméride surgió por allá del año 2018 por iniciativa de un biólogo molecular de Uruguay que se llama Juan Pablo Tosar, investigador del Instituto Pasteur en Montevideo. Se eligió el 1 de agosto como Día Mundial del Ácido Ribonucleico debido al juego de palabras entre August 1st, 1 de agosto en inglés, y Aug primero, que es una secuencia triple del ácido ribonucleico y que da inicio precisamente a la síntesis de proteína por parte de la célula. Es decir, como el ARN tiene una secuencia triple que se llama Aug primero, pues es como si dijéramos 1 de Augusto, o sea, de agosto en inglés, y por eso se decidió que el 1 de agosto sea este Día Mundial del Ácido Ribonucleico. ¿Qué tal? Muy interesante. 1 de agosto. En Latinoamérica se rinde homenaje, veneración y muestras de agradecimiento a la Madre Tierra por las cosechas, la abundancia del suelo y el buen tiempo. Se celebra el Día de la Pachamama. Con la celebración se pretende dar a conocer las costumbres y tradiciones ancestrales de pueblos originarios y comunidades indígenas para establecer una profunda conexión con la tierra. Este es un término, Pachamama, que deriva del idioma quechua, originario de los Andes peruanos, cuyo significado es Madre Tierra. Pacha es mundo o tierra y mama es madre. La Pacha es considerada una deidad andina de la tierra que representa la energía femenina de amor, fertilidad y protección. Un día muy, muy especial para los pueblos andinos en general. Vámonos a la siguiente efeméride, de hecho, pues prácticamente ya la última. Y en realidad es una efeméride que no se refiere solamente a un día en particular, sino a prácticamente toda la semana que comienza precisamente este martes 1 de agosto. Es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, entre el 1 y el 7 de agosto. Lo proclamó la Organización Mundial de la Salud, esta celebración, esta Semana Mundial de la Lactancia Materna. Ya se celebra, de hecho, en más de 170 países y tiene como objetivo fundamental el fomento de la lactancia materna o natural y mejorar la salud de los bebés de todo el mundo. Esta Semana Mundial de la Lactancia fue proclamada de manera oficial por la OMS y la UNICEF desde el año 1992, en coincidencia con el aniversario de la Declaración Innocenti, formulada por altos cargos de estas dos organizaciones en agosto de 1990, con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia materna. Bueno, pues ya lo saben, la lactancia es una de las actividades que se considera más relevantes, más importantes para el bebé, para el producto. En 2023, de hecho, la Semana Mundial de la Lactancia Materna se centra en el empleo y en cómo todos los actores sociales
deben involucrarse en conseguir un entorno óptimo para la lactancia y que permita empoderar a las familias. Pues allí lo tienen entonces, nuestra efeméride de esta semana, toda la semana del 1 al 7 de agosto es la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Pues se acabaron las efemérides del día. Algunos comentarios de nuestros amigos, dice Caosfera. Yo apenas el jueves pasado fue el último día que usé cubrebocas en lugares cerrados. Pues te duró poco el gusto, querida Caosfera, que pues sí, saberes a usarlo otra vez de por la nuevo. Claro. Elizabeth dice, yo hace tiempo que no uso cubrebocas, dice Elizabeth, salvo en casos como el ir a médico. Los KN95 me sirven muchísimo. A propósito del Día Mundial de la Alegría, recuerda Caosfera el himno a la alegría, que de Beethoven. Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que empieza un nuevo día. Qué bonita es la letra de esa canción. Bueno, José Ángel Matías, pues aquí ya todos como si no existiera el mentado COVID, incluso yo, pero regresaré a cuidados. Cuesta el catarruti, dice catarrito, ya corrigió. Yo pensé que lo había hecho a propósito, suena muy chistoso catarruti. Sí. Y Carmen, a propósito de que decías que ya es viernes, que ya sea quincena otra vez. Sí, hombre, eso no estaría nada mal. Pues ya es quincena. Ah, bueno, que ya sea quincena, sí fue quincena, ¿verdad? Sí, pues ya es 31, de hecho es quincena. Bueno, este lunes. La lactancia materna hasta aumenta las defensas del bebé, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez. Exactamente. Absolutamente cierta, sí. Bueno, una buena noticia, el PIB en México creció 3.6 en el segundo trimestre de este año y el sector servicios fue el principal impulsor de la expansión económica del país, con un alza de 4.1% en comparación con el mismo trimestre del 2022. Se superaron así, muy poquito, pero se superaron las expectativas de mercado de acuerdo con la estimación oportuna del PIB que el INEGI había divulgó más bien este lunes, Carlos. Sí, efectivamente, Blanquita. El asunto está interesante. Ya sabemos que en cuestiones de números, en cuestiones de economía, pues pareciera ser que hay verdades para todos los gustos. Por eso fue que puse precisamente estas dos notas que tú acabas de mencionar, en efecto. La primera de ellas, vale la pena mencionarlo aquí, sí, pues está publicada en Expansión. Y en esta nota de Expansión lo que nos explican nuestros amigos de este portal de noticias es lo siguiente, aquí lo tienen ustedes a la vista. El PIB de México crece 3.6% en el segundo trimestre del año. Eso es lo que nos explican allí en Expansión. Pero cuando vemos el Financiero, por ejemplo, en el periódico, en el Economista, no, sí es el Financiero. El Financiero, sí. En el Financiero, vean ustedes lo que nos explican en el Financiero, prácticamente nos dicen, economía de México falla a los pronósticos, crece 0.9% en el segundo trimestre. Al final de cuentas, son datos diferentes, y es que esa es la clave. Son datos diferentes, pero si se percatan ustedes, pues la nota de Expansión nos explicaba, el PIB de México crece 3.6% en el segundo trimestre del año, y en el Financiero nos dicen, la economía de México falla a los pronósticos, crece 0.9% en el segundo trimestre. Pues, ¿dónde están las diferencias o en dónde está que uno diga una cosa y el otro diga la otra? Pues en realidad la clave, Blanquita, simple y sencillamente está en con qué comparamos las cifras, ¿no? Si las comparamos con el mismo periodo del primer trimestre del año pasado, es por eso que nada más hay un crecimiento de 0.9%. Pero si nosotros estamos estimando en cuánto puede ser el crecimiento a tasa anual, pues es cuando entendemos que puede ser precisamente a 3.6%. En fin, en este asunto de los números, de la economía y de las cifras, como en todo, pero en esto más,
hay verdades para todos los gustos y según la gente le sepa, las va a manipular y las va a manejar a su conveniencia. En conclusión, la tasa anual, o sea, el segundo trimestre de 2023, comparado con el año previo, la economía de México subió 3.6%, menor al 3.7% del periodo enero o marzo. La cifra final sobre el avance del PIB en el segundo trimestre del año será publicada en el INEGI a finales del mes de agosto, el 29 de agosto, y bueno, de eso también hay que estar atento. En todo caso es marginal, el crecimiento o el no crecimiento es en todo caso marginal. Lo que no es marginal es el asunto de los libros de texto, ya lo habíamos aquí adelantado, Carlos, que esto iba a generar polémicas. Es el caso. La jueza, por lo pronto, Yadira Medina, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa, fijó un plazo de 24 horas, y esto sucedió este lunes 31 de julio, para que la SEP someta a consultas previas y rediseñe los libros de texto gratuitos. Y es que esto ya también lo habíamos dicho, esos libros de texto gratuitos normalmente cuando se elaboran, pues se llama un consejo y en el que participan incluso por parte de la Asociación Nacional de Padres de Familia. No fue el caso. Las hicieron por cuenta propia sin consultar absolutamente a nadie. Allí en la SEP, concretamente el director general de materiales educativos, Marx Arriaga, y las acusaciones que se vienen sobre los libros de texto es la ausencia, la prácticamente ausencia de matemáticas. No digo yo que son importantes ahora, sobre todo en el mundo de las telecomunicaciones, la robótica y demás, son muy importantes, siempre lo han sido. Las matemáticas son la base de un montón de cosas, de la música, de todo. En fin, y las acusan de ser un vehículo de adoctrinamiento, como si fuera un pasquín, ¿no? Un pasquín que resalta, pues, los principios comunistas o socialistas y demás. Habrá que verlos, pero por lo pronto ya fue esta la respuesta a un amparo promovido justamente por la Unión, dije asociación hace rato, no, la Unión Nacional de Padres de Familia. La juzgadora estableció que desde el 29 de junio ya se había registrado un desacato a la suspensión definitiva por parte de la titular de la SEP. Pero van a hacerle caso a este ultimátum de la juez para rediseñar los libros de texto. Por favor, dirían en el gobierno, no me vengan con que la ley es la ley. Ya saben a quién estoy parafraseando, al señor presidente, porque pues no van a frenar la entrega de libros y se van a entregar pese a la suspensión judicial. Ya veremos qué es lo que pasa. Por lo pronto, si hay algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó sobre este asunto de los libros de texto, pues es que antes estos se encargaban a, si no me falla la memoria, Grupo Prisa, que es el mismo grupo editorial que edita El País, el diario español El País. Y dice el presidente, ¿por qué tenemos que estar pagando para que se impriman libros de texto gratuitos si nosotros tenemos talleres gráficos de México, en donde se imprimen incluso las boletas electorales? Y Pero, en oye, ese Carlos, sentido es que el presidente López Obrador justifica de entrada la animadversión que sienten y que tienen algunos por estos libros de texto, incluso dicen el propio presidente, pues solo porque les quitaron el negocio, insisto, eso dice el presidente. Yo no me puedo atrever todavía a hablar o a juzgar los contenidos porque no los conozco. No se conocen todavía, bueno, nosotros no los conocemos, pero como sea, el argumento me parece que es débil, el argumento del presidente López Obrador, porque el hecho de que tú publiques un libro no significa que lo editas. O sea, ya publicar es, o sea, te llega ya el DOMI y ya tú nada más lo metes a las máquinas y se imprime. Pero el DOMI, o sea, ¿quién hizo esa edición? ¿Quién hizo la selección de materiales? No lo hacía Prisa, lo debe haber hecho la Comisión Nacional de Libros de Texto, pero según entiendo, por ley tienen que consultar por lo menos a unos representantes de la Unión Nacional de Padres y Familias. Se conforma un consejo, pues, si se van a cambiar para eso, para cambiarlos. Y eso fue lo que no se hizo, o sea, los hicieron, se fueron por la libre,
y ahí está parte de la polémica. Eso dice, es lo que dice la Unión Nacional de Padres de Familia, efectivamente, por eso interponen el amparo. Vamos a ver qué pasa, porque evidentemente el que les hayan concedido ese amparo, pues vale la pena mencionar, todavía existen caminos o recursos legales para tratar de revertirlo, como en todo, ya lo sabemos. Se gana una instancia hoy, pero se interpone un nuevo recurso y la situación simple y sencillamente se alarga. A mí me parece que en el asunto de la política y la politiquería, pues como en todo, en este caso en particular, habrá de los dos lados quienes tengan su parte de razón. Y como siempre, y eso es lo que yo termino lamentando, pues también hoy, en medio quedan quienes, los niños como en este caso. rehenes, pues los destinatarios de dichos materiales, que en este caso pues van a ser los alumnos, los niños. Y a mí eso es lo que en realidad, lo único que de verdad me preocuparía, que se Particularmente los garantice niños que los libros y que la pedagogía y que los planes de estudio y que la labor de los docentes que se va a implementar en este nuevo ciclo escolar sea para beneficio de los niños, no para beneficios ideológicos de unos o de otros. Sí, fíjate que es muy lamentable porque sí, en cualquier caso, Claro. durante muchos años hemos padecido de esta crisis educativa, aquí lo hemos citado varias Así veces, es. de un muy, muy deficiente nivel de educación en nuestro país. Uh-huh. Y si a eso le agregas todos los demás problemas que podemos tener, como Imagínate. pérdida de valores, deserción escolar, embarazo adolescente, problemas de depresión, o sea, un largo etcétera. Bullying. Sí, un montón de cosas. Todo. Pero lo cierto es que no parece ser que ninguno de nuestros gobiernos, y esto es muy, muy triste y muy lamentable, trabaje precisamente para formar ciudadanos con herramientas suficientes para salir adelante en la vida, individuos, personas, no una legión de seguidores de tal o cual doctrina. Y esto Exacto. sucedía, no estoy hablando de los libros de ahora, ni digo No, de que lo siempre. estén así, lo hicieron los de antes, Claro. porque, ¿qué hacen? Subrayaban a los héroes pues que les convenían y a los que no les caían bien pues los desaparecieron de la historia, por ejemplo. Y como eso muchas, muchas otras cosas. Hay otras cosas que con el tiempo a nivel internacional han venido cambiando, ¿no? En cuestiones de ciencias exactas, avances científicos, cosas así. Pero eventualmente en las ciencias sociales es donde están los recovecos de la manipulación más marcados. Entonces, pues es muy lamentable que el botín sean Claro. los ciudadanos del futuro, porque eres ciudadano cuando cumple los 18 años de edad, ¿no? Ya de manera formal. Antes tienes todos los privilegios de una niñez que debe estar protegida y bla, 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 lo que ya sabemos. Pero pues ciudadanos que no van a tener las herramientas, que van a ser absolutamente manipulables, en fin, sí, ya Claro. lo he recordado aquí, lo recuerdo una vez más, aquella frase de la época de la ilustración que era, si quieres dominar a un pueblo, no lo eduques. Y yo agregaría esta vez, o edúcalo a tu manera, con tus propias ideas, ¿no? En Es lo fin. que se ha venido haciendo en todos lados, yo creo, Blanquita, y en este país no es la excepción. Acuérdate lo que hemos platicado ya en otras ocasiones, como a raíz incluso de estrategias, entre comillas, y perdón que lo plantee así, porque las estrategias que supuestamente siempre tuvieron nuestros gobiernos, y nos lo dijeron, era acabar con el analfabetismo para que se demuestre, bla, 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 bla. ¿Y cuál fue su estrategia para acabar con el analfabetismo? Pues decirles a los maestros de las escuelas de educación básica que no podían reprobar alumnos. Pues así, nada más acabaron el analfabetismo, pero pues de nombre, porque incluso ahora mismo, y lo seguimos viendo, cuántos compañeros, colegas, conocidos o desconocidos, de ellos sabemos y nos damos cuenta que en ocasiones ni siquiera saben escribir bien, que ni siquiera tienen una ortografía correcta, que así por poner ejemplo, pero ¿qué fue lo que pasó? Pues el chiste es decir que ya no hay analfabetas en este país, entonces, pues dales su certificado de primaria, ahora dales el de secundaria, pues Aunque total, no ¿qué sepa más nada, da? claro, claro. Esas fueron sus estrategias. Sí, ya no tenemos analfabetas, pero seamos honestos, en realidad, ¿qué calidad de profesionales somos?
Sí. Siempre hago muchos corajes, Carlos, cuando vemos en la televisión, en los televisión abierta, sobre todo los Sí. de los noticiarios con un montón de faltas ortográficas, o me acerco a ver los portales o a leer los periódicos y los problemas en redacción son fenomenales, son tremendos, terribles. Pero yo creo que honor a quien honor merece. Si hubo una época, esto debe haber sido a finales de los años 70, principios de los 80, por ahí, finales de los 70, sí, principios de los 80, cuando se creó el INEA, Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Ah, Ahí claro. hubo un muy buen programa. Creo que ese tipo el problema es que llegan gobiernos y tumban lo que hicieron otros para no dejar su nombre, Pues aunque claro. sea bueno. Eso es muy lamentable y eso ha seguido sucediendo todo el tiempo. Y seguirá. Que reclutaron, a mí me reclutaron entonces como alumna de preparatoria. No me acuerdo si yo me registré, si fue una asignatura de la prepa. Yo estaba en una prepa privada, fue la única escolaridad que hice en una prepa privada, en una escuela privada. Todas las demás fueron públicas. Pero me asignaron, no es que no sé si fue en la prepa o fue en la universidad, no, o los primeros años de universidad más bien, ya estando en la Ujú. UNAM, a dar clases a adultos mayores que no sabían leer, o adultos que no sabían leer, o incluso a niños ya mayorcitos de 14, 16, etcétera, que no sabían leer. Fue para mí muy formativo, fue hermoso de verdad compartir, porque yo aprendí mucho de esas personas al tiempo que yo les enseñaba pues a leer, pero yo aprendí de ellos de la vida, ¿no? Yo era muy joven, entonces, por supuesto, Claro. 18, 19 años, aprendí mucho de esa labor. Creo que ese es un programa que debió haberse rescatado porque además te permite rescatar los valores en los jóvenes que ahora están tan escasos y están en tal crisis tan tremenda. Eso fue de verdad muy, muy, muy formativo y creo que eso, por eso digo, honor a quien honor merece. En aquellos años, no recuerdo el periodo en el que se hizo, pero fue una buena iniciativa. Habría que reconocer a quien creó el INEA y que el INEA depende de la SEP. Y del INEA ya, ¿qué se escucha decir? Creo que Nada. nada, Carlos. Y realmente en esa época sí se disminuyó en buena porción el analfabetismo, ¿eh? Es muy probable, pero seamos honestos. Tú sabes que yo siempre he sido mal pensado, Blanquita, y Ujú. siempre le encuentro el lado oscuro. En este caso de lo que tú mencionas, a mí me parece que en efecto, sí, qué bueno que lo hicieron, pero yo creo que lo hicieron porque también se dieron cuenta que ya necesitaban otro tipo de mano de obra. No seamos ingenuos. Pues ya necesitas otro tipo de obreros, otro tipo de trabajadores, otro tipo de empleados, ya necesitas un trabajador que sí sepa leer, ya necesitas un trabajador que sí sepa escribir a máquina, ya necesitas un trabajador que bla, 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 bla. Pues sí, por supuesto, y entonces allí viene la bondad de los gobiernos, preparan a esas personas, les dan las herramientas. ¿Por qué? Pues porque después los van a explotar, así de fácil. Pues Insisto, yo siempre pienso mal, pero sí, ya pues me sí, pero conoces. también en ese caso concreto tenías la opción de no hacer nada por ellos, ¿no? Y dejarlos así, Pues que era sí, pero mejor. pues no les convenía, pues es que No, bueno, es que no, dejarlos así es sería que seguir siempre va a haber viviendo en quien el lea, México del siglo XX rural. Pero siempre pues va a que haber quien llegó el lea. corporativismo, llegaron los sindicatos, pues ya necesitas gente un poco más preparada, pues Bueno, hay el que sindicalismo llegó desde el 38 y el corporativismo llegó desde el por 38. eso, pues desde ahí los empiezas a preparar, te das cuenta que vas a requerir cierto tipo de gente y entonces pues les das la preparación que requiere. ¿Por qué surge el CONALEP? ¿Por qué surgen esas escuelas efectivamente, no? Pero bueno, es una crítica, una discusión larguísima, podríamos llevarnos toda la noche. Por lo pronto hay escuelas, hay que busquen las oportunidades si tienen hijos pequeños, si les interesa, o pasen el tip al vecino, vecina, amigo, amiga, primo, prima, que se lleven bien con él. Escuelas que dan útiles escolares gratuitos en varios estados de la República. La Ciudad de México es uno de ellos, Baja California, Chihuahua, en Durango, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. Artículos escolares gratuitos. Ahora hay que ver si forman parte de la lista de artículos que piden las escuelas, porque esa es otra. Ajá. Ese es Pero otro. bueno, ahí está la intención. Vamos con otra nota. El presidente Andrés Manuel López Obrador descarta reunirse con madres buscadoras de nuestro país.
dice el presidente que sería solo para darles publicidad y que sería una acción de politiquería. López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desechó o descartó tajantemente reunirse con Madres Buscadoras de México. Le preguntaron sobre el asunto y lo que dijo el presidente fue que Luisa María Alcalde y Alejandro Encinas, ella secretaria de Gobernación, él subsecretario de Derechos Humanos, son los que se reúnen de manera constante con los grupos de familiares de víctimas de desaparición, y él rechazó que se reúna con ellos. Dijo, no, hay ese propósito manipulador. Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de los desaparecidos y que ayudemos a los familiares, y lo estamos haciendo. Lo demás es politiquería, publicidad y ese interés que tienen los medios de atacar al gobierno por cualquier cosa. Eso fue lo que dijo el presidente López Obrador, y prácticamente de inmediato llegó la respuesta desde diferentes colectivos de madres buscadoras. Uno de los más relevantes, o de los que primero respondieron por lo menos, pues fue el de la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores, quien le dice al presidente López Obrador que el asunto no tiene nada que ver con politiquería. Le juro que lo último que queremos es que se use la ausencia de nuestros seres queridos para fines poco dignos. Usted no sabe, y pido a Dios jamás lo sepa, lo que es tener a un hijo desaparecido. Vives entre el dolor y la esperanza cada minuto del día. Es como si supieras que desde ese momento te vas a dedicar a buscar y que te vas a reunir con quien sea que te ofrezca una esperanza. Le dice Ceci Flores al presidente López Obrador en un mensaje de Twitter: en este camino de dolor, habemos quien abandonamos nuestra vida para buscar a los hijos y quienes abandonan sus ideales cuando llegan al poder. Usted no lo haga. Vaya con nosotras a una búsqueda y le aseguro que podrá distinguir entre desesperación y politiquería. Ese es el mensaje de la madre buscadora de Sonora, Ceci Flores. Sí, bueno. Déjame ver con qué seguimos. Es que estas ya las habíamos dado, son las de los Zetas. Que se cae un vidrio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Yo cuando vi esto dije, esto es pues falta de mantenimiento, supongo, también para variar, que es lo que hemos visto frecuentemente que sucede por todos lados, a nivel nacional y a nivel local. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dio a conocer el momento exacto en que el vidrio de un barandal se desprendió en el área de llegadas internacionales en la Terminal 2. 3 personas resultaron lesionadas y les prestaron atención médica inmediata. En el video se puede ver que ninguna persona está cerca del barandal ni del vidrio, por fortuna, al momento en que se desprende, pero segundos antes voltearon varios de ellos a ver la escena. Videos publicados en las redes sociales se pueden ver que algunas piezas quedaron en la parte de arriba y la mayor parte completamente roto en la parte de abajo. Yo insisto, a mí me suena, pues a lo que me han sonado otros eventos, Carlos, a falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento, falta de responsabilidad, falta de supervisión. En pocas palabras, hay quien no está haciendo su chamba, y eso es lamentable y ocurre en diferentes ámbitos de la vida, por desgracia. Vamos con la siguiente. Otra de elevadores, 0 y van 3. Es así como titulan en El Financiero la nota de Juan Carlos Huerta, publicada este 31 de julio, en donde explican que de nueva cuenta hubo movilización de personal de cuerpos de auxilio para rescatar a personas atrapadas en un elevador dentro de una unidad del IMSS en Guadalajara. Esta es la tercera ocasión en el último mes que se registra una falla de un ascensor en instalaciones del Seguro Social. Este tipo de situaciones ya cobraron relevancia tras la descompostura de un aparato en una clínica de Quintana Roo en donde falleció una niña, ¿lo recuerdan? Bueno, pues este último caso se verificó durante la tarde del sábado pasado en el Hospital General de Zona 89 de Guadalajara. Se recibió reporte del desplome, así como incendio en un cubo de elevador sobre la clínica 89. Ya que llegaron los servicios en el primer piso de la clínica, se detectó que había 3 personas atrapadas dentro del elevador. Se procedió a hacer la extracción de forma segura. Pues ahí está. Y esta nueva falla ocurre a 3 días de que otro elevador se dañara,
en el Hospital General de Zona 46 del IMSS, también en Guadalajara, donde se rescataron 8 personas. Van 3. Sí, bueno, esperemos que hasta ahí quede, que ya no vuelvan a suceder más cosas lamentables como las que sucedieron. Antes de ir a la siguiente nota, mi querido Carlos, ¿qué te parece si llamamos a Corcorito? Vamos a hablarle a Corcorito, Blanquita, por supuesto que sí, porque nuestro querido amigo Alberto Rojas Hernández nos regala un super sticker. Venga, Corcorito, para ti, Alberto, y para Rebeca, vámonos, venga. Muchas gracias, Alberto Rojas Hernández, ese apoyo. Sí se ve. Como Gracias. siempre, Rebeca y Alberto con nosotros. También que 13 elevadores, dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, pues sí. Saludos por acá a Maricel Landeros de Mantenimiento de Persianas. Mi agradecimiento, mi cariño siempre. Qué buenos son. Bueno, se desplomó una avioneta en el Golfo de México, hay 3 fallecidos, fue en Jalapa, Veracruz. 3 personas murieron, esto fue la noche del viernes, una avioneta tipo Cessna 650 que había despegado del aeropuerto de Veracruz rumbo a Toluca se desplomó poco después de alzar el vuelo sobre las costas del Golfo de México. Los fallecidos, Héctor Priego, el copiloto, Jorge Gerardo Rubí y Daniel Flores Nava, director de la empresa Proyecta. Él se encontraba en la entidad para acompañar a su visita a Veracruz a Dan Augusto López Hernández, aspirante a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación. Fíjate que esto me llamó mucho la atención, Carlos. Voy a saltarme algunas notas porque me viene a cuento. Sucede este infortunado, muy desafortunado accidente en el equipo de Adán Augusto o en gente cercana a Adán Augusto, representantes, gente que apoya su candidatura a esto que es la coordinación de whatever. Le sucede algo similar al representante, coordinador también en Guerrero, del equipo de Marcelo Ebrard. Muy lamentable, porque el caso del empresario cercano, era un empresario, el de la avioneta. Bueno, el empresario cercano a Marcelo Ebrard son 2 empresarios, Estamos hablando del gobierno de Morena, del presidente siempre les echa tierra a los empresarios con un resentimiento que ahí te cuento. Pero bueno, el empresario cercano a Marcelo Ebrard también, él fue asesinado allá en el estado de Guerrero. Hace rato hablábamos del estado de Guerrero, ¿no? Y pues lo asesinaron a él y a su hijo. Eran justamente los que tú narrabas, Carlos, de que fueron 2 asesinatos de los que hablaba el presidente y luego uno más de uno que se presume que fue poquitos minutos después, que podría haber visto algo y prefirieron los asesinos no dejar matarlo. Sí. Sí, es solamente una casualidad que 2 de los muertos, pues sí, de los muertos hayan estado relacionados de alguna manera con corcholatas, así de fácil hay que decirlo. No es que esté uno especulando nada, no es que esté uno poniendo nada, simple y sencillamente que se dio la casualidad y como tal la subrayamos y ya. Así es. Y Xóchitl Gálvez sigue siendo noticia, Blanquita. Sí. Ahora fue ya no es P, es FGR, Fiscalía General de la República. Después de todas las acusaciones que ha lanzado el presidente Andrés Manuel López Obrador en su contra, pues Xóchitl Gálvez, ya sabemos que el presidente le dice una y ella le contesta de inmediato prácticamente, y esta no iba a ser la excepción. Lo que hizo precisamente la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, fue venir a la Ciudad de México para ponerse a disposición de la FGR y conocer los delitos de los cuales se le acusa. Con documentos en mano, la senadora panista acudió ante la dependencia federal, de manera particular a la Fiscalía Anticorrupción, para solicitar información de las denuncias que se hayan presentado en su contra por parte de gente de Morena, desde el exalcalde Víctor Hugo Romo hasta el diputado Alejandro Robles. Dice Xóchitl Gálvez, la que nada debe, nada teme. Ya veremos. Sí, y eso fue a pedir acceso. Además pidió acceso a la denuncia en su contra.
Sí. ¿Y qué tal? Que el presidente dice que les da su aval a don Luis Donaldo Colosio y Samuel García como competición para Morena en el 2024. Yo creo que eso nomás es un distractor, la verdad, porque ya por lo pronto Samuel García le dijo, pues es un honor, pero no muchas gracias, ¿no? Y Enrique Alfaro ya también recordemos que él ha sido uno de los que más bien pugna porque sí haya frente amplio que incluya a Movimiento Ciudadano. El que no quiere es el dueño del partido, que se llama Dante Delgado. Sí, no quiere. Le gustaría que si gana Noroña repitiera al frente de la Secretaría de Salud el doctor Gatell, pues eso lo prometió Fernández Noroña, adelantó que invitaría a López Gatell como secretario de Salud si gana la presidencia, dice el diputado federal del Partido del Trabajo. Eso fue lo que prometió. Entonces, muy probablemente, de hecho, yo creo que es muy probable que sigamos viendo, si gana Morena, como se prevé, a través de Claudia Sheinbaum, sobre todo con Claudia o con Adán Augusto, un poquito con Marcelo puede haber menos, sí, un poco menos, pero seguramente veremos a los mismos que están ahora repetir o a muchos de los mismos, no exactamente los mismos, pero los que son más oídos, más populares, más famosos dentro de las filas de Morena, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca mucho en Morena, y seguramente es lo que van a buscar si triunfan ellos, es lo mismo que busca el presidente, lealtad. Ya sabemos, lealtad antes que capacidad. Eso cuesta, ¿eh? Y cuesta mucho, pero bueno. ya veremos qué es lo que pasa en realidad. Pues sí, por lo pronto así está la situación. Vamos a otras notas. Déjame ver qué tenemos por acá. Algo. Pues que el GIEI ya se fue, Blanquita, pero te iba a decir no más que nada que precisamente antes de irnos a lo del GIEI, que si Fernández Noroña contestó esto, fue porque Marcelo Ebrard precisamente al primero al que le preguntaron fue a Marcelo Ebrard sobre Hugo López Gatell. De hecho, se lo preguntó Joaquín López Dóriga en entrevista en su programa. Y allí fue cuando Marcelo Ebrard fue el que dijo que él no consideraría a Hugo López Gatell para mantenerlo en su puesto. Entonces, a raíz de que Marcelo Ebrard dijo, no, yo con López Gatell no, por eso le empezaron a preguntar a las otras corcholatas y por eso Gerardo Fernández Noroña dijo, no, pues yo sí, con López Gatell sí. Entonces, pues ahí nos vamos dando cuenta cómo efectivamente lo que acabas tú de decir es muy cierto. Se garantizaría mayor continuidad seguramente con Sheinbaum o con Adán Augusto, menos con Marcelo Ebrard. ¿Esto le beneficiará a Ebrard o le perjudicará en el ecosistema morenista? ¿Esto le beneficiará a Ebrard o le perjudicará en el ecosistema de la oposición? El tiempo nos lo dirá. La violencia en Michoacán recrudeció. En 24 horas hubo ataques con drones y al transporte público en Apatzingán. Hay cada vez más comunidades pues con problemas de esta naturaleza. En Sinaloa se vivió una jornada también violenta. Quemaron autos en la zona serrana en un presunto enfrentamiento entre los Beltrán Leiva y los Calabazas. Estos no los había yo escuchado, la verdad. No, yo tampoco. Luego también Chiapas tuvo una jornada violenta, ha tenido días difíciles, sobre todo San Cristóbal de las Casas. Hay un grupo que se llama Los Motonetos. 17 fueron detenidos allí en San Cristóbal por hechos también violentos. Y mientras tanto, la DEA dice que el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación operan con 44,000 elementos en todo el mundo. Es un montón, 44,000 elementos en todo el mundo, al tiempo que Annie Migram, la jefa de la DEA, dice que el cártel Jalisco Nueva Generación es el grupo criminal con mayor presencia en México al operar en 21 de los 32 estados. Yo tengo la impresión de que han crecido a una velocidad exorbitante y han ido estableciéndose por sus fueros en prácticamente todo el país. Sí, sí, definitivamente, Blanquita. En fin, bueno, pues ¿alguna otra información que tengamos que dar, Blanquita, que sea Pues la importante? de la trata, ¿no? ¿Sí? La trata de menores, que según la ONU, los cárteles y grupos del crimen organizado han incrementado el reclutamiento forzado de menores
que la Ciudad de México es el primer lugar de origen, tránsito y destino de trata de personas en el país y que, relacionado con este hecho, la denuncia por trata de personas se elevó 37% en 2 años. ¿Quiénes son? Los indígenas, afro-mexicanos y los migrantes, las víctimas más frecuentes. Un asunto verdaderamente lamentable, porque además también hay niños. Sí, es cierto. Bueno, pues ahí está el asunto entonces. Y ya. Vámonos a lo que sigue entonces. Y lo que sigue son las buenas del equipazo. Eso. Y como siempre, por supuesto, en esta sección de las buenas del equipazo, le damos las gracias a nuestro amigo José Antonio Cruz Peinado, porque él es nuestro corresponsal de las buenas del equipazo de todos los días. Gracias, José Antonio, por esa labor diaria. Pues comencemos con la primera, que viene por partida doble. La primera parte nos habla de que la Ciudad de México tiene un nuevo superhéroe. Se trata del Power Ranger de los perritos. Así conocen a Kevin Laguna, ya que al día atiende 3 casos en los que ayuda a mascotas y caninos de la calle y trata de que el índice de maltrato animal además baje. El Power Ranger de los perritos se está convirtiendo en la nueva sensación en la capital del país, en la alcaldía Magdalena Contreras, en donde hace de paramédico veterinario. Es que esa es la clave precisamente. Es común ver a Kevin Laguna por la alcaldía Magdalena Contreras en su moto, con su uniforme que se parece al de los policías y su radio de comunicación, con el cual está informado para poner a salvo a las mascotas y a los perritos de la calle. Eso por un lado. Por el otro, pues ya que estamos hablando precisamente de cuidar y ayudar a los perritos de la calle, pues resulta que también un hombre que se llama Iván Nava decidió ayudar a los perritos también, pero para ayudarlos él abrió su cuenta en la plataforma para adultos de OnlyFans y de esa manera les pide a las personas que lo sigan en OnlyFans, dejando claro que su objetivo es solamente ayudar a los perritos desamparados que no tienen quien los cuide y quien los proteja. ¿Qué les parece? Pues ahí está definitivamente ambas. Las 2 notas que les acabamos de dar son buenas del equipazo, como dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, muy perronas. Dice Caósfera, heroicamente perrunas. Muy bien. Bueno, un mexicano, y no es la primera vez, ganó el reconocimiento como el hombre más guapo de América. A ver, ¿quién dice que los mexicanos son feos? No, 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 no. Ganó, y insisto, es la segunda vez. Luis Carlos García, originario de Jalisco, puso en alto el nombre de México con su belleza de Mr. Supranational 2023. Yo ni siquiera sabía que había un Mr. Universo, o sea, yo tampoco. Se llevó el título al hombre más guapo de América 2023. La verdad es que sí me parece que es muy bien parecido. Es un tapatío que es dentista de profesión, que tiene su consultorio en la zona metropolitana de Guadalajara, pero pues tiene pasión por el modelaje también, que inició durante su paso por la universidad. Él compartió su experiencia en sus redes sociales, dijo que pues narró lo que había hecho, que le gustó ser ganador y poner en alto el nombre de México, agradeció el apoyo que recibió durante su intervención en el concurso. En Instagram escribió: todo lo vivido ha sido una gran experiencia. Di todo de mí para poner en alto a mi país y a todos ustedes que confiaron en mí. Gracias a la organización Miss México.org, Mister México Oficial, por ayudarme y enseñarme a inspirar a los demás a que todo se puede cuando se quiere. Bueno, el título del hombre más guapo de América le corresponde a él. Durante un año va a ostentar esa corona, ese título, viajar a diferentes países para promover el concurso y que así más personas lo conozcan. La primera edición de este concurso, en realidad no tiene tantos años, fue en 2016. Participaron en aquel entonces 36 candidatos de varios países y Diego Garci, de México, fue el primer ganador del concurso. O sea, no es la primera vez que ganó un mexicano. Están haciendo fama los caballeros como los hombres más guapos de América Latina o de América.
Así es que como dice Caosfera, esta es una buena del equipazo, muy galante y bien parecida. Elizabeth, esta es una buena del equipazo, fiu, fiu. Caosfera, no es mi tipo, pero bueno, seguro tiene su pegue. No, bueno, y sí, después de haber obtenido El este título, título, pues seguramente con más ganas, ¿no? eh, Yo creo que tiene más pegue en consecuencia después de haber obtenido el Mister Universo. Miren esta fotografía. Esta fue la que a mí me gustó más. Mira, a ver. me parece que se ve muy bien. No es tu tipo. No, pues, ¿qué te puedo yo decir? Me cabe, no me cabe duda de que es un hombre galán, Bien parecido. definitivamente. Sí, claro. Sí, Debe de tener su pegue, debe de tenerlo, por sí, como supuesto. dice Sí, Caosfera, debe tener su pegue. Bueno, sí. pues una buena del equipazo galante y bien parecida, como dice Caosfera, y Fiu Fiu, como dice Elizabeth Aguirre Rodríguez. Ahí está. Vamos con la siguiente, buena del equipazo. Esta buena del equipazo nos presenta a Nouaila Benzina, jugadora central de la selección de Marruecos femenil, la cual debutó en una Copa del Mundo femenina de la FIFA el sábado durante el Mundial Australia-Nueva Zelanda 2023 para convertirse en la primera mujer en la historia en utilizar el hijab en la justa deportiva. Benzina se quedó en la banca de suplentes durante el primer partido y esta vez saltó como titular frente a la selección de Corea del Sur femenil y lo hizo con el símbolo de la identidad islámica, el hijab. Sin embargo, este fue prohibido en 2007 por la FIFA, pero más tarde, en 2014, fue aprobado tras definir que no representaba peligro alguno para el jugador que lo portaba ni para el resto de sus compañeros. Nouaila Benzina, de 25 años de edad, jugadora del Asfar del fútbol femenil de Marruecos, se convirtió pues de esta forma en una hazaña tanto para el Islam como para las mujeres marroquíes tras participar en un mundial femenil con el hijab puesto. Pues allí lo tienen entonces, definitivamente la imagen que le da la vuelta al mundo. Dice Elizabeth Aguirre Rodríguez, esta es una buena del equipazo siguiendo la tradición. Dice Caosfera, inclusiva y muy identitaria. Y dice Carmen Castro, futboleramente inclusiva. Muy bien. Bueno, prepárense para ver la superluna, si es que tenemos un cielo despejado, este primero y el 31, o sea, el primer y el último día de agosto, vamos a ver dos superlunas que se caracterizan, ¿por qué? Por tener un brillo y un tamaño muy especial, son hermosas, véanla, la luna es uno de los astros más espectaculares que podemos disfrutar cada día, pero no siempre se ve igual, pues varía su tamaño. Los ciclos lunares duran 28 días, así es que normalmente tenemos una por mes, sin embargo, en agosto podremos disfrutar de dos superlunas. La primera, la de este 1 de agosto, será la más grande y luminosa y la segunda será la luna azul, la segunda luna llena que ocurre en el mismo mes. Así es que, pues hay que verlas, hay que estar al pendiente. El término de superluna hace referencia a una luna llena que se encuentra dentro del 90% de su órbita más cercana a la Tierra. Este tipo de luna tiene un tamaño y brillo muy particular, por lo que resalta más que la luna convencional. Dice, Caosfer es una buena del equipazo, hermosamente celestial. Eso. Okay. Agosto será un mes lunático, a tomarle fotos, dice Carmen y Elizabeth. La única superluna que ves a mi preciosa perrita y más ahora que la llevé a la estética canina, no, pues. Oh, qué bien. Muy bien. Bueno, bueno. Esta vez, dicen por ahí, Carlos, que elegir es renunciar. Sí, Yo no quise renunciar, me temo que no quise renunciar. ¿Tienes alguno de los dos por ahí? ya tengo uno. A ver, Ahí veamos. está, creo que ya corriendo. Vamos a Sí, ponerle volumen nada más.
quedaste bella y hermosa. Ay, qué bonita la niña con el perrito. Con la perrita Es jugando. rica, arreglando. Ah, mira, le está pintando los Sí. labios. Haces que me sienta mejor. Y cantando. Estoy finita completando que Ay, mi soy vida. hoy. Quedaste bella y hermosa. No, más tierno no podría ser. Sí. Bueno, ahora va este otro. Ajá, sí, qué tal. ¿Qué tal, Ajá. Bien que domina la tabla ese perrito. ¡Más! No. Está buenísimo, ¿verdad? Excelente. Sí, sí, sí. No cabe duda. Sí, Qué bonito, ¿verdad? bueno. Con eso nos despedimos dejándoles una sonrisa. Pasen una excelente noche. Todavía no sé si va a haber entrevistas el próximo miércoles porque no me han confirmado la entrevista que solicité. Entonces estoy esperando. Si me confirman, pues habrá. Y si no, pues les aviso. Les avisaré. Muy bien, ¿Verdad? Blanquita. Bien. Fido a las Olimpiadas de París 2024 en la disciplina de skateboard, dice Carmen y Caos. Excelente, buen control de la tabla. Genial el perrito, sí, qué bárbaro, ¿eh? De verdad. Genial, de verdad. O sea, yo lo vi bajar la escalera en la tabla y dije, no va a ganar, ni de broma. Y eso que es muy inteligente, ¿eh? Sí, pero eso sí, como que no le gusta mucho. No es lo suyo, no es lo suyo, sí, claro. No es lo suyo. Pásenla muy bien, amigos. Nos vemos el jueves a las 21 horas, eso sí, seguro. Y de aquí entonces que no se les olvide que el equipazo. Somos todos. Dejen su like antes de irse. Chao, chao. Gracias, bye bye.